¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por su sintonía. Soy Eduardo Arévalo y esto es Debate, y esta noche tenemos el gusto de recibir en los estudios a Leonor Selva, directora ejecutiva de ANEP, quien ya está con nosotros para conversar esta noche. Leonor, bienvenida. Hola, buenas noches Eduardo, y gracias por tenernos aquí. Vamos a hacer una plática muy importante de temas, sobre todo enfocados en aspectos económicos, para que usted pueda poner mucha atención y participar de la entrevista. Y vamos a saludar a quien hace posible este primer segmento de debate, la Central de Seguros y Fianzas, líder en fianzas. Los salvadoreños somos valientes. Somos solidarios. Juntos saldremos adelante. Como siempre. ¡Ánimo y a luchar! Protejamos a los que más amamos y caminemos juntos con fe, comprometidos con el progreso de El Salvador. La Central de Seguros y Fianzas, su centro de confianza. Muy bien, Leonor, a pesar de que todavía estamos en pandemia, no ha finalizado, pero el sector privado, después del impacto tan grande que se tuvo en 2020, 2021, pues ha comenzado desde 2021 pues a trabajar en pro de lograr una recuperación a nivel de las empresas en nuestro país, y este año en mayor medida, quizás en lo que va el cierre del año anterior, inicios de este año, pues es donde ya los indicadores están dando mejores resultados. Sí, justamente nosotros lo decíamos a final del año pasado. Estamos muy optimistas porque El Salvador había logrado recuperar todo el terreno en el plano económico y de crecimiento económico que habíamos perdido producto de la pandemia. Hay que decirlo, El Salvador, porque tuvo uno de los cierres más grandes y largos del mundo, o sea, tomamos las medidas más drásticas sobre la economía, también tuvimos una de las caídas de nuestra economía más grandes en la región centroamericana, que fue de 8% más o menos. Lo bueno es que el año pasado logramos recuperar la capacidad productiva del país, entonces digamos que volvimos al punto cero antes de la pandemia, y eso es algo que creo que es un mérito de los trabajadores salvadoreños, las empresas salvadoreñas y las familias salvadoreñas, porque gran parte de este efecto fue posible por la contribución de las remesas y la recuperación de la economía en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo cerramos el año? Pues afortunadamente recuperando los empleos que se habían perdido, recuperando las empresas que se habían perdido y recuperando el crecimiento económico. Ahora, la cifra con la que cerró fue un crecimiento más o menos del 10%, 10.3%. Entonces, lo que hay que ver, eso también es un punto de balance, ¿vea? Porque lo que hemos hecho es recuperar lo que teníamos antes de la pandemia, pero reconociendo que hay retos del contexto internacional que nos pueden hacer regresar a tasas de crecimiento que las que teníamos antes, que sabíamos que eran insuficientes para atender, por ejemplo, a los 50,000 jóvenes que se gradúan todos los años y que buscan trabajo. Y en ese sentido, si nosotros quitamos la parte del rebote económico y de la recuperación, sí hay que decirlo, ¿verdad? Que en realidad lo que crecimos fue de 2%, se produjeron 200 empresas nuevas y se recuperaron como 20,000 empleos más, que es bien similar a lo que se produce anualmente en la economía salvadoreña. Ahora, hay un factor también que hay que considerar. Decíamos, estamos en pandemia, seguimos en pandemia, y los números del Seguro Social dan cuenta de la cantidad de empleados que siguen, si bien, gracias a Dios, no graves en hospitales, no es necesario, pero están pasando su periodo de cuarentena en sus casas, es decir, no están llegando a las empresas a laboral, y eso genera un costo al sector privado, al gobierno, a todo el mundo. La productividad, pues obviamente se ve impactada también a raíz de esta situación, porque no es uno por hogar, a veces son 2, 3 y hasta 4 por hogar. Justamente, de hecho el fenómeno es que por el efecto del aislamiento, cuando alguien en la familia caía enferma, pues todos se tenían que aislar y todos tenían que reportar a sus lugares de trabajo. Entonces hay que decirlo, que hay que seguir cuidándonos y seguir las medidas preventivas, a pesar de que el gobierno las haya levantado como requisitos legales. Y eso sí ha sido un compromiso que desde las gremiales, desde ANEP y las empresas por iniciativa propia han mantenido, ¿vea? Mantener las medidas de bioseguridad y estas medidas de aislamiento, que ya no son obligatorias, pero son de autorregulación. ¿Por qué? Porque
el hecho que estas variantes que están circulando en el país son menos mortales no significan, primero, que no causen muertes. Seguimos teniendo poblaciones vulnerables, nuestros adultos mayores, las personas con precondiciones de diabetes, cáncer, obesidad, siguen reportándose como fallecidos a raíz del COVID. Pero aparte, siempre genera un costo sobre la familia salvadoreña tener un enfermo o tener a alguien caído en batalla, por decirlo así, por 10, 15 días. Recordemos que la mayoría de salvadoreños también están en el sector informal. Entonces, cuando ellos se contagian, ellos viven de día a día, sacan lo del día para pagar lo que necesitan comer ese día. Entonces, esas personas sí quedan anuladas porque no tienen una red de protección como los empleados que están en el sector formal. Respecto a los que están en el sector formal, también hay que decirlo, y nosotros lo hemos un poco denunciado en los medios, es que el Seguro Social no ha tenido un criterio homogéneo de cómo tratar estos casos que llegan a pasar consulta al seguro. No a todos, y de hecho a casi nadie se le está haciendo la prueba PCR para confirmar el resultado. Tienen que ir a un laboratorio privado y luego buscar la validación del seguro, pero aún así no está claro cuántos son los días, no está homogenizado dentro del seguro cuántos días de incapacidad se le dan. Nosotros no entendemos que haya un criterio médico detrás de esto, sino que parece ser haber un criterio económico donde si doy una constancia de menos de 3 días, el seguro no la tiene que subsidiar. ¿Qué pasa? Que de todos modos las empresas sí lo subsidiamos porque nosotros no podemos hacer que llegue una persona enferma a nuestro lugar de trabajo. Entonces, en muchos casos, el costo lo está pagando la empresa. Y esto, de nuevo, nos altera nuestra productividad, que al final se traduce en lo que le podemos ofrecer al consumidor. El hecho de que usted va a un supermercado o a un banco y no hay tantas personas atendiéndolo, hay un costo de tiempo, hay un costo de productividad y hay un costo de dinero. Entonces, sí, digamos que por eso es que nosotros hemos iniciado una campaña de que la gente siga vacunándose, siga cuidándose y al mismo tiempo que tenga estas medidas de aislamiento cuando se presenten estos casos. Muy bien, veía un comunicado que habían publicado a través de las redes sociales en el cual, si bien es cierto, hay una tendencia a crecimiento, a recuperación económica en el país, pues decían ustedes, hay que reducir la conflictividad, o sea, los conflictos en el país, generar confianza y propiciar un diálogo para mantener las tasas de crecimiento en El Salvador. Justamente, para nosotros ha sido bien importante informar a la población de cómo está nuestra situación económica. ¿Por qué? Porque parece que hay 3 visiones, ¿verdad? Por un lado estamos diciendo que en cifras macroeconómicas nos hemos recuperado, que en empleos nos hemos recuperado, que en empresas nos hemos recuperado. Pero la primera pregunta que tiene el consumidor y probablemente todos los que nos están viendo en la televisión es, ¿y yo por qué no lo siento así? Porque siento que todo está más caro, porque siento que se me ha complicado la vida. Y segundo, porque al mismo tiempo es que nosotros desde el empresariado no estamos tirando la casa por la ventana, porque pareciera que a pesar de buenos resultados no estamos totalmente optimistas. Y eso es porque, de nuevo, lo que estamos viendo es que el efecto rebote se agotó. Mucho de nuestra recuperación del año pasado era terreno que ya habíamos perdido y que estábamos recuperando. Pero ahora el contexto es distinto. A nivel mundial estamos viendo un fenómeno de inflación, de escasez y de elevación de los costos de la materia prima de producción. Sobre todo trigo, por ejemplo, maíz, por ejemplo, y sobre todo gasolina y los gastos de transporte y logística. Eso lo siente el consumidor y lo sienten las empresas. Y aquí es importante que tengamos pendiente que el precio del combustible está en todos los negocios, en los rubros. Aunque usted crea que su negocio usted no es transportista, pero el costo de la gasolina nadie se lo quita. Entonces, ¿qué pasa? Se ha elevado el costo de la vida. A pesar de ser una economía dolarizada, nosotros ahorita tenemos una tasa de inflación de 6.43%. Esa tasa no se había visto desde el 2008, de la administración de Mauricio Funes. ¿Qué es la tasa de inflación? No es más que decir que con el mismo salario ahora yo compro menos, porque el costo de la vida está más caro.
En ese sentido, nosotros hemos hecho una serie de propuestas de cómo minimizar el impacto, porque esta no es una elevación de costos voluntaria y no es que el empresario está ganando más utilidades, no, es que producir lo mismo que le vendía a la gente ahora le está costando más caro. Bueno, incluso el tema del trigo, los analistas internacionales aseguran que la mayoría del trigo pues, lo produce Rusia, Ucrania, y son los países que lamentablemente están en un conflicto. O sea, el producto va a llegar más caro. El tema de esta misma crisis genera un impulso a la alza en los precios de los combustibles, la alta demanda, las nevadas en los Estados Unidos. O sea, son factores externos que nos están golpeando iniciando el año. Pero ustedes dicen que se podrían tomar algunas medidas en el país para ver, por lo menos reducido, el alto impacto que se está teniendo. Y justamente como, a ver, nosotros sabemos, y esta es la mala noticia que la venimos advirtiendo desde el año pasado, que esta alza de precios va a mantenerse al menos todo el 2022, por condiciones que no podemos controlar, pero sí podemos minimizar el impacto. Por ejemplo, si sabemos que la gasolina es un costo transversal, que cuando se eleva el costo de la gasolina lo paga el consumidor echando gasolina en su carro, y toda la cadena productiva, todas las empresas y emprendimientos, ya sea directa o indirectamente. Hay que recordar que en El Salvador hay al menos 4 impuestos asociados a la gasolina. Y cada uno de estos impuestos recauda más entre más cara está. Entonces, de alguna forma, hay que decirlo, el Estado es el único que se beneficia de que la gasolina esté cara, porque es el único que agarra más impuestos a medida que el precio sube. Pero no todos estos impuestos son tan útiles, necesarios o indispensables. Una cosa es el impuesto al fovial, que se traduce directamente a mejorar las calles. Vaya, ahí hay un beneficio directo a la población, pero hay otros que no. Entonces, creo que valdría la pena que el gobierno evaluara la posibilidad, revisara esos impuestos y aunque sea por el periodo del 2022, eliminara algunos. Puede ser una medida transitoria o puede ser permanente. Esto al mismo tiempo no se traduce en menos inversión pública, porque hay que decirlo. El mismo ministro de Hacienda ha reconocido que ha tenido una recaudación de impuestos histórica. Este gobierno ha recaudado más en IVA y en renta que cualquier gobierno anterior. Entonces creo que no los desbalancearía ni los dejaría sin dinero para hacer inversión pública, que se revisara que por un periodo de 6 meses, 8 meses o el año, el 2022, alguno de estos impuestos de la gasolina quedara suspendido temporalmente. Al mismo tiempo hemos planteado otras medidas. Había un tema de tarifas de instituciones públicas que estaban incrementándose. Lo hemos llevado a la mesa de CIFÁCIL para decir, ojo, a veces una institución pública cree que solo ellos están aumentando las tarifas, pero si todas las instituciones públicas están aumentando las tarifas de permisos, revisiones, trámites de aduana al mismo tiempo, al final eso se le traduce al consumidor. Muy bien, tenemos que hacer una pausa, vamos a continuar abordando este tema, algunas de las propuestas para minimizar el impacto pues, de la inflación que estamos viviendo en el país, así que ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Hay otros temas económicos también que hay que abordar esta noche y hay una gran expectativa también, Leonor, de la reforma integral de pensiones que al igual que otros anuncios que hizo el presidente fueron el año pasado. Me recuerdo que fue para el Día de la Independencia que hizo uno de los anuncios que dijo que ya estaban trabajando y que ya próximamente podría ser presentado. Ya iniciamos el año y todavía se continúa dando estudio. Las autoridades de Hacienda y otros funcionarios también pues, se han referido al tema y dicen se continúa trabajando en la mejor propuesta que sea pensada, dicen, en poner al centro de esto a los pensionados y a los cotizantes actuales, pero que si vieron la reforma. Pues bueno, nosotros creo que en ese tema
el hecho es que esta nueva propuesta que se está preparando está siendo preparada a puertas cerradas. Conocemos muy poco de actores de la ciudadanía que estén siendo involucrados activamente en la formulación de esta reforma. Y por nuestra parte, no nos toca más que esperar a que el gobierno la haga pública para saber en qué sentido va, para saber si a nuestro criterio va a ser positivo o negativo para el país. Lo único que pedimos es que sea el resultado de un análisis técnico. La reforma tiene que ser técnica y no política. Solo así se va a garantizar que sea sostenible. ¿Cuántas veces gobiernos anteriores no han anunciado reformas solo por querer dar el anuncio y al final el ciudadano o termina afectado o termina igual? Entonces, pedimos análisis técnico, pedimos que se consulten a los distintos sectores que están involucrados y pedimos que el proceso de ley nos permita opinar, conocer, estudiar y que se apruebe en orden. Ahora, sí hay que reconocer que el sistema actual está colapsando. Es decir, las pensiones actuales que se están pagando son muy pocos para el alto costo de la vida, que ya hablábamos del tema de la inflación, es decir, no sirve absolutamente para nada. Muchas personas tienen todavía que seguir trabajando para llevar dinero a sus hogares porque es insuficiente. Ciertamente nosotros creemos que el sistema actual debe reformarse. Hay que decirlo, es que históricamente lo que tenemos ahorita es una especie de Frankenstein, porque se hizo una reforma muy agresiva y luego se empezaron a hacer una serie de reformas chiquitas con distintos incentivos. Y hay que decir, uno de los incentivos más dañinos era que se empezó a ver el fondo de pensiones como un fondo donde el Estado podía ir a agarrar dinero para hacer gasto público de otra naturaleza. Eso ha sido de las cosas más dañinas del sistema de pensiones actual, que ahorita lo tiene colapsado. Pero también yo quiero regresar a puntos fundamentales. Más allá de la reforma, que esperamos a ver el texto, ¿verdad? Ahorita no nos podemos pronunciar al respecto porque no sabemos en qué sentido va. Si no generamos más empleos formales, nunca vamos a tener suficiente gente con pensión digna. El sistema de pensiones tal cual está diseñado depende de que más personas coticemos, tengamos un fondo más grande todos en colectivo y así podamos invertir mejor, producir más utilidades y que ese fondo esté subsidiando a los que se van cotizando. Si no generamos empleos formales en este país, nunca va a ser suficiente el fondo y siempre vamos a estar jugando con pensiones que no son dignas o suficientes para nuestros adultos mayores. Las pensiones se fundamentan en la idea de la solidaridad, de que yo que estoy joven ahorita y estoy cotizando, lo que yo estoy metiendo al sistema me sirve para generar pensiones para los nuevos. Si yo no le doy empleo a los jóvenes, si yo no le doy empleo formal a las generaciones que ahorita estamos trabajando, ese fondo no le va a alcanzar ni a ellos ni a nosotros. Hay expertos en el tema que dicen que hay dos puntos que deben abordarse, dos puntos duros, y es hacer una revisión de la edad de jubilación, que es un tema que a nadie, no agrada absolutamente a nadie, no es un tema atractivo, pero que si de verdad es una reforma integral, debe de hacerse un análisis, como se ha hecho en otros países con el tema. Y lo segundo, que el gobierno pague lo que ha estado tomando a la tasa que corresponde, porque es una tasa muy baja que por años ha estado pagando, que pudo haber ganado más rentabilidad colocado en los mercados internacionales como se hacía, pero desde la reforma, y hay que decirlo, no es de este gobierno, viene de gobiernos anteriores, que está tomando del fondo de pensiones y paga un porcentaje extremadamente bajo, lo cual al final pues termine cuando uno va a retirarse y pedir el dinero que sea más bajo de lo habitual. Sí, hay que decirlo muy claramente, desde la administración de Tony Saca fue que se empezó, le pusieron el ojo al fondo de pensiones como una cartera de que el Estado podía ir a agarrar dinero cuando tenía poca liquidez vía otras fuentes de ingreso. Y desde entonces, todos los presidentes desde entonces solo han ido agarrando más y más. Eso es uno de los grandes impases del sistema de pensiones actual. Y creo que cualquier reforma
debería incluir un mecanismo que blinde ese fondo. Ese fondo solo es para pensiones y nada más. Y no debería poderse usar como la caja chica del gobierno. Ahora, no podemos seguir dependiendo del tema de remesas para ver un crecimiento económico y amortiguar fondos exactamente para hacer un relleno en el tema de pensiones o utilizar otros recursos que actualmente no se tienen. Debe de buscarse pues, otras alternativas, un acuerdo con el fondo, otras formas para lograr la generación de empleo, para generar más recursos que llegue al gobierno y se traduzca en obras también. Sí, yo digo, a ver, tenemos lo urgente, que es la deuda que ya se acumuló de administraciones pasadas y de esta administración, y esa es una deuda que nosotros tenemos que ir gestionando, o sea, que tenemos que ir pagando, se vencen muchos compromisos este y el otro año. Entonces, eso es lo urgente, y para lo urgente vamos a necesitar fuentes de financiamiento externa, ¿verdad? Por eso es que se está negociando con el fondo y con otras entidades. Pero luego está la visión de largo plazo de cómo dejamos de estar siempre en esta constante emergencia. Y eso solo se resuelve con que el país sea más productivo y que haya más sector privado formal. Nosotros somos un actor medular en la economía del país. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajador en el sector informal y en el sector formal? En el sector formal cotizás a la AFP, cotizás al seguro, pagás impuestos que al final se retribuyen, o el ideal es que se retribuyan en beneficios para la población, ya sea calles, programas educativos, lo que sea. Tenemos que incluir más gente del sector informal al sector formal. ¿Quién genera empresas de forma masificada? El sector formal. Somos los que tenemos la capacidad de generar 200 empleos, 800 empleos de un solo, con una sola inversión, con un solo inversionista local o extranjero. A largo plazo, el sector privado es parte medular de la solución de los problemas de economía y costo de la vida de los salvadoreños. Y eso es lo que la razón por la que nosotros sí queremos que el gobierno lo reconozca, que se abstenga de atacar al sector formal económico, porque no somos el enemigo del gobierno. Por el contrario, si le va bien a él, nos va a mejorar, nos va bien a nosotros, y si nos va bien a nosotros, les va bien a él y le va bien a la población salvadoreña. Cuando entendamos eso, vamos a empezar a generar soluciones de largo plazo. Ahora, el gobierno a corto plazo, mediano plazo, está buscando fondos. Hemos escuchado y visto declaraciones donde hablan de la colocación de bonos en Bitcoin. Hemos visto también la incorporación de El Salvador al Banco de Desarrollo de Latinoamérica. O sea, otras fuentes de alternativa como, ok, el Fondo Monetario ahorita no libera los 1.300 millones de dólares, pues vamos a buscar otra forma para obtener recurso líquido para suplir los compromisos que se tienen. Sí, pero todas estas fuentes alternativas son más deuda. Claro. Lo que estamos haciendo es agarrando un préstamo de un lado para resolver la deuda urgente que tenemos ahora. Volvemos. Y toda la deuda siempre está garantizada por cómo te va en tu economía real. Entonces volvemos a que el sector productivo del país, que somos los trabajadores y las empresas, somos al final la base de la economía del país. Lo que queremos es que se nos generen las condiciones para prosperar todos. Y otro tema también, ya para ir finalizando, Leonor, ¿creen que El Salvador pueda caer en un default así como va la situación o la deuda que se tiene, en un impago como se tuvo en gobiernos del FMLN, al menos en 2 ocasiones? Nosotros ciertamente esperamos que no. Eso requiere mucha responsabilidad de parte del ministro de Hacienda y del gobierno en general. Y el llamado es a que no caigamos en un impago, pues, porque al final eso nos atrasa en términos de desarrollo y crecimiento muchísimo. Y no solo afecta al gobierno, sino también al sector privado, porque al estar en esa condición, pues también la banca tradicional se vuelve más caro los créditos. Hay un impacto directo en todo. Hay un impacto justamente, o sea, todo es una cadenita, ¿verdad? Y creo que siempre nos han vendido la idea de que la cadenita se puede frenar antes de que le afecte al salvadoreño común o que no le afecte al salvadoreño común, pero eso no es cierto. Y lo hemos visto infinidad de veces. Si cayéramos en un impago o no se hace un uso responsable de las finanzas públicas,
las empresas y, por ejemplo, la banca se vería obligada a subir tasas de interés y eso se traduce a que el crédito que usted paga o le va a salir más caro o simple y sencillamente no lo va a tener. Muy bien. Leonor, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes y a toda la teleaudiencia que nos vio. Gracias a ustedes por su sintonía, que descansen y recuerden con su cita con nosotros el día de mañana. Les esperamos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Leonor, también en el comunicado ustedes hablaban de una reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública que estaría declarando pues como reservada información pública u oficiosa. También está la posibilidad en este tema, no ha pasado todavía a aprobación a la Asamblea. Hubo un intento en la sesión plenaria anterior, pero fue retirado del Pleno. No se sabe si la próxima semana, en la próxima plenaria, pues podría ser abordado. Sí, y bueno, hoy que hay plenaria, pues nuestro llamado es lo mejor que pueden hacer los diputados de la Asamblea Legislativa es archivar y descartar esa propuesta. ¿Por qué? ¿Qué nos ha permitido en los últimos 5 o 6 años saber cuándo hay un caso de corrupción en el gobierno? La Ley de Acceso a la Información Pública. La mayoría de investigaciones no las empezaba el fiscal. La mayoría de investigaciones o de casos de corrupción que ahorita se están llevando ante la justicia fueron casos que o periodistas o ciudadanos denunciaron vía la Ley de Acceso a la Información Pública y que entonces, después que se les hizo un escándalo mediático, se activaban las instituciones como la Fiscalía. Eso hay que decirlo, eso eran administraciones pasadas y así será en esta administración. Es importantísimo que nosotros los ciudadanos sigamos contando con una ley de acceso a la información pública que nos permita contarle las costillas a los funcionarios públicos. Esto no es por hacer un daño político, eso es para sanear al gobierno. No hay ninguna razón que justifique que el gobierno no le quiera rendir cuentas a los ciudadanos. No hay ninguna justificación para que el gobierno me diga que información oficiosa como cuánta gente es empleada, cuál es el cargo y cuál es el currículum que justifica que ese funcionario esté en ese cargo, no pueda ser pública, no deba ser pública. No hay una justificación lógica más que el sistema autoprotegiéndose. Y eso no ha sido el compromiso, no fue el compromiso de campaña de los diputados. Entonces esta reforma no debería de aprobarse. Y volvemos a... Estas son prácticas que existían en el pasado. No volvamos a eso. Ahora, ha habido varios intentos en dar pasos atrás desde el mismo trabajo del instituto, desde administraciones anteriores, cuestionando a los comisionados, quitando algunos, tratando de ingerir en posicionar a la gente que pueda ser útil a ciertos intereses. Ha habido varios intentos en frenarlo. Instituciones que sí han puesto su información transparente en los portales, otras que no, otras tratando de clasificar algunos datos bajo el argumento que debe de ser reservado, pero al hacer una modificación sí hay que estar garante en qué sentido va para que realmente esta información que debe ser pública, que está establecido en la ley, pues se mantenga. Mire, esto es bien claro. El que nada debe, nada teme. Los funcionarios transparentes no deberían de tener ningún problema. Si usted ha sido honesto, no va a tener ningún problema en ser transparente y mostrar la información. En ese sentido, la Ley de Acceso a la Información Pública no es incómoda para el funcionario honesto, es incómoda para el funcionario que esconde algo. Entonces, esta reforma sería una señal bastante negativa para la población y para el sistema en general. Hemos avanzado en este tema, no retrocedamos.
El otro tema también, Leonor, que es importante mencionar es la falta de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que lamentablemente desde el año pasado pues, se viene con esta situación. El mismo presidente de la República lo decía que habían tenido algún avance, se cerró el año y no se logró. Comienza este año y tampoco, pero el ministro de Hacienda hace unos días venía con Moisés a frente y decía, confirmaba, decía, no, es que nosotros, decía, mantenemos siempre comunicación. Los lunes, por ejemplo, todos los lunes, nosotros tenemos una comunicación con los representantes del Fondo Monetario Internacional. Es decir, no cerraba la puerta a alcanzar un acuerdo con el fondo, a pesar de los comunicados y los mensajes que hemos visto de parte del gobierno y de parte del mismo fondo a través de información que ha sido pública. A ver, el Fondo Monetario, por su naturaleza y por ser una institución internacional que se rige bajo reglas de diplomacia, nunca va a dejar de sentarse con el gobierno de El Salvador. Si esa puerta siempre va a estar abierta. Aquí lo que importa es si va a haber acuerdo o no, y cuáles son los términos del acuerdo, si los términos son beneficiosos para el país o no. Y en eso es donde no estamos viendo avance. Y en eso es donde el fondo, en el informe que sacó, nuevamente no pretende atacar al gobierno de El Salvador, pretende dejarle claro cuáles son las condiciones para darle un préstamo. Y seamos muy claros, porque he visto en redes como estas campañas de que, bueno, esto es injerencia internacional. No, es que si usted no necesita un préstamo del Fondo Monetario, usted no lo use. Pero si lo necesitamos, y pareciera ser que por el nivel de endeudamiento y gasto público lo necesitamos, entonces sentate y vas a tener que acatar algunos de los términos y condiciones que te pone el que te está dando dinero. Eso a mí me parece lo más natural del mundo. Y aquí lo importante es que el Ministerio de Hacienda y el gobierno dé señales claras de certidumbre en la economía. Porque de nuevo, alguien paga estos arranques de conflicto o de pelearme y contestarle al fondo con un meme en lugar de contestarle como un presidente de la República. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno luego quiere colocar deuda pública y primero no le prestan todo lo que pide. El gobierno de El Salvador tiene al menos 6 o 8 meses de que sale al mercado internacional a buscar préstamos y no logra colocar todo lo que él anda ofreciendo. Y segundo, lo que coloca es a precios bien altos. Y eso lo pagamos nosotros, en tasas de interés. Ahora, en torno surgió la polémica en torno también a la sugerencia de eliminación del Bitcoin como moneda de curso legal. El ministro decía, mira, nosotros no nos han ordenado, es una sugerencia del fondo. El fondo lo establece en el documento y habla también el fondo, decía, de que hemos manejado bien la pandemia, que se ha hecho un buen trabajo, y esa es una sugerencia, no está diciendo se ordena que El Salvador elimine el Bitcoin como moneda de curso legal, lo cual es cierto también, pero es un requisito o es algo que podría desentrampar quizá en alguna parte, porque son otras aristas también, un acuerdo con ellos. Justamente, o sea, volvemos a lo mismo. El fondo no se está metiendo en la soberanía de El Salvador y en las decisiones que toma. El fondo simplemente está diciendo, si vos tomas estas decisiones, yo creo que estas decisiones son riesgosas para ti como país. Si tú no retrocedes en esto, pues entonces no te doy el dinero. Eso es lo que está pasando. O sea, el fondo no está imponiendo nada. El fondo te está diciendo, para que querés la plata que tú me estás pidiendo, estas son las condiciones. ¿Y por qué recomienda esto? Yo voy a decir, aquí yo creo que valdría la pena que el gobierno reconsiderara el tema de la ley Bitcoin como moneda de curso legal y sobre todo el artículo 7, que es la obligatoriedad del Bitcoin. Primero que nada, porque en la práctica no lo estamos aplicando. ¿Por qué? Porque si lo hubiéramos aplicado, sí hubiera sido un gran daño a la economía del país. En la práctica, ¿qué está pasando? La gente que quiere usar Bitcoin lo usa y los que no, no. Y hay que decirlo, la mayoría de la gente no lo está usando o lo convierte inmediatamente a dólares.
esa es la mejor forma. El uso voluntario del Bitcoin es la apuesta real y sostenible para el país. En ese sentido, la recomendación es que se quite el artículo 7 que lo vuelve obligatorio. Esa es la misma recomendación que está haciendo el fondo, es lo mismo que se les dijo desde ANEP cuando se anunció la ley Bitcoin. Ahora, ¿ven ustedes, así como anuncia el presidente, como son las publicaciones del gobierno y lo que dice funcionarios como el ministro de Hacienda y otros, de los avances que se tiene una ciudad Bitcoin y todo eso, que hay una intención del gobierno de decir, ok, sí, vamos a quitarlo de moneda de curso legal o vamos a tomar otro tipo de decisiones con el Bitcoin? ¿Lo ven ustedes real que pueda ocurrir esto en el país? Yo creo que debería considerarlo. No sé si en este momento hay voluntad, pareciera que no, pero creo que ellos no deberían de quitar nada de la mesa por testarudo, pues. Creo que deberían de considerarlo, porque tanto la economía real les está diciendo que el uso debería ser voluntario, igual lo está diciendo los salvadoreños, que al final, una cosa es que tú me digas que tengo una opción de usar Bitcoin, otra cosa es que me obligues a usarlo, y te lo está diciendo también el Fondo Monetario Internacional, si es que tú querés usar su mecanismo de financiamiento. Ahora, los agremiados, ANEP, las empresas grandes en el país, ¿qué reportan? ¿Qué le reportan a ustedes? ¿Hay movimientos en Bitcoin? Porque ya hemos hablado con el sector de los micro y pequeños empresarios y nos han dado su opinión si es que se mueve o no. En el caso de ustedes, ¿qué les dicen sobre esta moneda virtual? Mira, lo que nos dicen es... primero que nada, que como para nosotros la ley Bitcoin era ley de la República y que había que acatarla, la mayoría, por no decir todo, yo diría todo el sector formal, sí se adaptó a aceptar pagos en Bitcoin, preparándonos para la incorporación. Entonces se invirtió en la infraestructura. Lo que vimos es que el uso del Bitcoin en el país o por el salvadoreño común está casi que totalmente amarrada al subsidio que se dio de los $30 que los dio el Estado y que al final era más un mecanismo de subsidio. ¿Qué hemos visto desde entonces? Que el uso regular de transacciones en Bitcoin ha ido decreciendo, pues, y diría que casi ningún rubro lo está reportando como significativo, ¿verdad? Y esto creo que lo respaldan también otras encuestas que han salido sobre el uso de Bitcoin. Una cosa es bajarte el archivo wallet y otra cosa es dejar de usar el dólar y apostarle al Bitcoin como tu moneda para hacer tus transacciones personales. De eso hemos visto muy poco. Ahora, sí podría quedar como una alternativa, por ejemplo, si viene inversión extranjera que trae Bitcoin para invertir en turismo, en la misma ciudad Bitcoin o otros lugares que quieran apostar. Sí, efectivamente. A ver, nosotros no nos oponemos a introducir esta tecnología y no nos oponemos a explotar todas las nuevas mercados que se pueden abrir de esto. Al contrario, lo hemos hecho. ¿En qué insistimos nosotros? En que por un lado el uso debe ser voluntario y dejar que la adopción del Bitcoin sea voluntaria y que sea orgánica. O sea, nosotros hemos adaptado, todos los comercios han ido adaptando la tecnología porque el consumidor lo va usando. Entonces, solo dejar que el mercado se desarrolle naturalmente en lugar de querer forzarlo. Y segundo, que el uso de los fondos públicos para incentivar el uso del Bitcoin tiene que ser transparente. ¿Por qué? Yo como empresa o sector privado puedo decir voluntariamente le apuesto al Bitcoin y es mi dinero. Y si yo pierdo, pierdo y si gano, gana. Pero cuando son fondos públicos, tengo que ver si el costo de estar impulsando esta política trae más beneficios que costos. Tengo que decidir por qué estoy apostándole al Bitcoin y no al sistema educativo. Okay. Y tengo que definir si los fondos se están usando de forma transparente. Muy bien. Tenemos que hacer la última pausa del programa. Por favor, acompáñenos, ya regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos conversando esta noche con Leonor Selva, directora ejecutiva de ANEP. Leonor, ¿es necesario, decía el comunicado, establecer también reglas claras en un sistema democrático para la generación de más inversión, tanto empresarios nacionales como la atracción de inversión extranjera también? Sí, justamente nosotros consideramos importante pronunciarnos la semana pasada porque estamos viendo decisiones que se están tomando en la Corte Suprema de Justicia, en la Fiscalía General de la República y en la Asamblea Legislativa que afectan directamente el clima de inversión. Y nuestra intención era visibilizarle al Estado, porque al final es un solo Estado y ahora más que nunca, porque digamos que una sola fuerza política tiene la correlación en todas las instituciones de gobierno y de estas instituciones asociadas a la Corte Suprema, a la Fiscalía. Porque si bien por un lado estamos viendo un montón de anuncios de intenciones del gobierno de dinamizar la economía, estas decisiones que se toman en estos ámbitos de la Corte Suprema de Justicia, de la Asamblea Legislativa y de la Fiscalía General de la República botan todo lo que se pueda querer hacer en clima de inversión. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado últimamente en estas instituciones? Primero, la aprobación de la Asamblea Legislativa de una reforma al Código Procesal Penal que de alguna forma legaliza o institucionaliza la intervención de la intimidad de los ciudadanos salvadoreños. Es decir, que legaliza de alguna forma el espionaje, que le permite de alguna forma a las instituciones de seguridad usar medidas engañosas o tecnología invasiva en los celulares. Eso parecería a veces que solo impacta a, digamos que en este caso, los periodistas que han denunciado, que solo impacta a activistas o a opositores políticos, pero no es cierto. Los climas de derecho, de Estado de Derecho y de seguridad y de ciberseguridad se están volviendo estándares indispensables en el mundo. Una empresa de tecnología, una empresa financiera que tiene que tener bases de datos no se va a establecer en un país donde haya un alto riesgo a la ciberseguridad, a la protección de los datos de los ciudadanos y a sus libres comunicaciones. Una transnacional no se va a instalar en un país que no tenga esa seguridad de proteger el derecho de sus ciudadanos y de sus consumidores. Nosotros, las empresas, tenemos la responsabilidad de cuidar los datos que ustedes nos comparten en el marco de un contrato comercial. Si no podemos garantizar esa seguridad, el riesgo es muy alto y simple y sencillamente no invertimos en el país. Ahora, los diputados, por ejemplo, de Nuevas Ideas, que los hemos tenido en este foro, argumentan, mire, así como está de desarrollada la tecnología, es necesario controlar a las personas que están haciendo un abuso de esto, estafando, en casos delicados de amenazas o abusos contra menores a través de la tecnología. En el argumento de la figura de agentes encubiertos dice de investigación a través de redes sociales, dicen, mire, se usa para estos casos con una orden de un juez, dicen, y bajo la dirección funcional de la Fiscalía General de la República. O sea, no es que se va a espiar a periodistas, oposición o en general, ese es el argumento que dan ellos. Y aún así, la realidad nos sugiere justo lo contrario, porque contra quienes hemos visto que se están dando estos casos de uso de la tecnología Pegasus para intervenir teléfonos. No ha sido contra delincuentes, ha sido contra periodistas, ha sido contra empresarios, aunque no lo hemos divulgado, sí hay intervenciones. Entonces, lo que estamos viendo es que realmente se están usando estas herramientas con fines políticos y no de persecución del crimen. La modernización del Estado está bien, que nos actualicemos a las nuevas tecnologías está bien, pero para eso yo necesito que me garanticen que el fiscal va a acatar la ley, que va a actuar de forma independiente y que la Corte Suprema va a actuar de forma independiente. Y eso para nosotros es imposible garantizarlo ahorita, sobre todo hoy que se cumple el aniversario del 9 de febrero, donde el presidente invadió la Asamblea Legislativa en su momento con la fuerza militar y que desde entonces lo que hemos visto es que se ha impuesto una sala de lo constitucional que no es independiente, que no vela por los derechos de los ciudadanos, sino que responde políticamente
al partido dominante actual y un fiscal que tampoco está actuando de forma independiente. En ese sentido, y esto no lo dice ANEP, si es que es ingenuo creer que afuera todas las inversiones, todos los inversionistas y los grandes empresarios y las transnacionales no tienen un resumen ejecutivo de lo que está pasando en El Salvador. Así funciona. Y cuando ven El Salvador versus Guatemala versus Costa Rica, entienden que hay condiciones más seguras para operar en Costa Rica o en Guatemala, y por eso, si tú lo ves, Costa Rica está al menos una vez a la semana inaugurando o anunciando alguna empresa que está haciendo una inversión de peso, pues de 200 empleos, 800 empleos, y aquí no. Y el llamado es a eso, o sea, a veces los diputados y estos y los del pasado creen que ellos saben todo. Los empresarios sabemos cuáles son las condiciones que nosotros buscamos en los países para invertir. Nosotros sabemos qué es lo que buscan los inversionistas extranjeros para invertir. Y no es esto. No es un país donde la ciberseguridad no esté garantizada, donde la protección de los datos personales de los ciudadanos no esté garantizada, donde la libertad del uso de mis aparatos tecnológicos no esté garantizada. Decían organizaciones de la sociedad civil que pues ante esta realidad que ya fue aprobado, decía, iban a estar vigilantes de estos procesos, a empezar a hacer, si no funciona, las denuncias que se interpongan a nivel de lo que corresponde, Fiscalía, Corte Suprema de Justicia, van a recurrir a instancias internacionales. Justamente, y creo que por eso es que nosotros el llamado es a que la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, ya que se les dieron estas herramientas, las usen responsablemente. Porque en la medida en que no lo hagan, va a ser muy difícil que nosotros o cualquier otra persona pueda convencer a una empresa de venir a invertir y generar empleos en este país. Al mismo tiempo, otra de las reformas que a nosotros nos preocupa mucho, y que más bien esto fue una decisión de esta Sala de lo Constitucional, que hay que decirlo, a la fecha no fue legalmente establecida, en la que autoriza básicamente a la Fiscalía a que pueda iniciar procesos penales que pueden partir con la detención provisional de una persona en casos de presunta evasión fiscal, pero sin que Hacienda haya ni siquiera terminado su auditoría. Es decir, sin que Hacienda haya hecho el mínimo trabajo de auditoría y me haya definido a mí cuánto es lo que presumiblemente yo pude haber evadido o no. Y hay que decirlo, en estas auditorías, no siempre, o sea, Hacienda puede tener diferentes criterios, puede haber habido un error matemático. O sea, hay 10,000 cosas antes que se pueden advertir en la vía administrativa respecto de las empresas. Muchas empresas pagan en ese momento porque simplemente dicen, fue un error, o tenía una diferencia de criterio en cuanto a que era un gasto deducible o no. Y ahí es donde hay que separar, porque una cosa es los que no han pagado porque están evadiendo, ¿ya? Entonces, la gente puede decir, están defendiendo los que no pagan impuestos, no quieren pagar y no quieren ser multados. Al contrario, y en esto quiero ser muy enfática. Por ejemplo, ¿quiénes forman parte de ANEP y a quiénes representa ANEP? Al sector formal. Para empezar, es el sector que cumple la ley y paga impuestos. ¿Qué decirlo? Por ejemplo, el sector informal no paga impuestos, está al margen de todo eso. Nosotros las empresas, por su naturaleza, somos las que cumplimos la ley y pagamos impuestos. Esas somos a las que representamos. ¿Qué otra cosa quiero ser enfática? Estamos a favor de que se combata la evasión fiscal, pero que se combata bien. ¿Y por qué? Precisamente porque si yo soy una empresa que pago impuestos, que haya una empresa que no paga impuestos es competencia desleal. Esa persona le ofrece mi producto más barato, pero porque no cumple sus obligaciones legales, porque va de impuestos. A mí no me conviene que existan ese tipo de empresas. Entonces, no es el tema de no combatir la evasión fiscal, es que se combata bien.
O sea, que se termine el proceso que se esté desarrollando, y si la persona se comprueba que no ha pagado deliberadamente, pues que se inicie un proceso penal contra ella. Puede pasar a vía penal, porque ¿cuál es el problema? Y esto a mí me gusta simplificárselo al ciudadano. Cuando usted está haciendo su declaración de renta, usted primero tiene que hacer la declaración para que después me digan si eso es lo que debo, ¿no? Y yo lo meto ahí en el programita del Ministerio de Hacienda y me dice si está bien, si hay un error, si esto lo llené mal, sí o no. ¿Qué pasará si a usted lo pudieran meter preso antes de ese formulario? Antes de que Hacienda le responda si lo llenó bien o mal. Porque ese es el riesgo que existe, no es solo para las empresas, es para individuos también. Entonces ahí nos estamos saltando un paso. Y esa señal sí es muy grave para cualquier inversionista que quiera venir a generar ingresos. Porque ¿qué va a pasar? Me voy a ir a invertir a un país donde pueden meter preso a mi gerente un día que se les ocurra. Donde sin saber me van a acusar de un delito, manchando mi marca, la reputación de mi empresa. No, simplemente me voy a otro país. Entonces, para nosotros, todos estos temas que al final se traducen en que no haya reglas claras y que no haya Estado de Derecho, son señales sumamente negativas y son frenos al crecimiento económico. Al final, ¿qué quiere la gente? Empleos y empleos dignos. ¿Y qué han dicho las autoridades? ¿Se han buscado reunirse ustedes después de esta resolución con las autoridades de Hacienda, en este caso, en torno a este tema? ¿Cómo va a aplicar esta medida? Lo que hemos visto nosotros son los famosos jueves de evasión, que de hecho es parte de lo que nos preocupa, porque es ahí donde hemos visto que se hacen avisos a la Fiscalía, donde a veces ni siquiera se ha definido si hay evasión o no. Entonces ahí nuevamente nuestro llamado tanto a la Fiscalía como a Hacienda es que hagan uso responsable de estos recursos. Al final del día, esto no beneficia al combate a la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque si yo puedo meter preso a cualquiera, se me escapan los que realmente evaden. Eso es lo que pasa normalmente en este país. Y sobre todo, si yo quiero generar empleo y darle resultados a la gente en el plano económico, no puedo estar jugando con esta incertidumbre. A los inversionistas locales e internacionales lo que no les gusta es que las reglas no estén claras. Muy bien, tenemos que hacer una nueva pausa. Hay más que abordar esta noche. Acompáñanos.